Europa está muriendo poco a poco y prueba de ello es que el euro, esa moneda que todos los europeos utilizamos y con la que nos pagan y nos retribuyen nuestro trabajo, está perdiendo poder adquisitivo a un ritmo nunca visto antes. Lo podemos ver muy fácilmente si lo comparamos con otras monedas más fuertes y de países desarrollados de nuestro entorno. Por ejemplo, en el 2008 nos daban 1,58 dólares por cada euro y hoy en día apenas llega a 1,05 dólares. Si lo comparamos con los francos suizos, estamos aún peor. Si hace unos cuantos años nos daban 1,63 francos suizos por cada euro, hoy solamente nos dan 0,93 euros. Y obviamente también se está hundiendo si comparamos el valor del euro con otros activos como el del oro, el del Bitcoin, el de las casas o el de cualquier activo limitado que tenemos en nuestro entorno. Y esta muerte lenta de Europa, representada muy bien en la pérdida de poder adquisitivo del euro, es una pena, porque nos matamos a trabajar, nos formamos, intentamos crecer profesionalmente y lo hacemos en un lugar que está yendo a menos y que por tanto, por mucho que trabajemos y nos formemos, nos vamos empobreciendo frente a otros países de nuestro entorno. Es alucinante ver cómo en Europa no somos capaces de colocar ni una sola de nuestras empresas en las 20 más grandes del mundo, cómo las startups más prometedoras se van todas a Estados Unidos y cómo, lo que es peor, fruto de esta depreciación del euro, fruto de estos estándares de vida cada vez más bajos y de estos salarios totalmente estancados y empobrecidos, ni siquiera en Europa somos capaces de hacer una cosa tan básica como es reproducirnos. Mirad conmigo esta pirámide poblacional y comparándola en Estados Unidos contra Europa, vemos cómo en Europa está totalmente invertida, que esto quiere decir básicamente que tenemos mucha más gente mayor que jóvenes, y esto al final lo que quiere decir de manera sencilla es que las pensiones que nosotros tendremos que cobrar algún día son totalmente insostenibles. Y es que pensad que el sistema de pensiones está diseñado para que por cada pensionista idealmente hubiese entre 4 y 5 trabajadores. Esta cifra se está hundiendo y cada vez hay menos trabajadores sosteniendo a cada pensionista. Esto hace el sistema totalmente inservible y ese estado del bienestar que los europeos tanto nos abanderamos de disfrutar de él hace que esté totalmente quebrado y sea insostenible en el futuro. Y como consecuencia, los estados, como no pueden ya ni siquiera pagar las pensiones que hoy tienen que hacer frente, se están recurriendo a endeudar más y más y más. La deuda por cada estado está disparada y eso hace que para repagar esa deuda, que aunque es insostenible están intentando hacer malabares para poder ir repagándola, lo que tiene como consecuencia es esto de aquí, que la tasa de impuestos que están aplicando los europeos sobre sus particulares y sobre sus empresas en los tramos más altos esté totalmente disparada. Este cóctel molotov de población envejecida, de impuestos altos y de una gran regulación que hay en la Unión Europea, y que esto luego lo veremos a ver, al final lleva a noticias como estas. Aquí vemos que desde 2008 la evolución de la productividad en Estados Unidos se ha multiplicado y en Europa se ha reducido enormemente. Esta productividad es la culpable de que las empresas luego puedan pagar más salarios, de que sea sostenible el Estado y de que, en definitiva, las personas vivan cada vez mejor. Este frenazo de la productividad y los altos costes salariales de la contratación en Europa al final llevan a noticias como estas. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la línea rosa que muestra la línea de la inflación, pues en la zona euro y en Reino Unido siempre o casi siempre está por encima del crecimiento de los salarios, mientras que en Estados Unidos los salarios suelen ir por encima de la línea rosa, llevando a la consecuencia de que en Estados Unidos las subidas de sueldo sirvan para combatir la inflación y cada año los trabajadores tengan más poder de compra, mientras que en la eurozona y en Reino Unido las subidas de salario ni siquiera compensan la subida del precio de las cosas que nos rodean y por tanto, aunque les suban el salario, como encima los impuestos no se deflactan, la gente cada vez cobra más, paga más impuestos y ni siquiera de esa manera puede combatir la subida de precios de las cosas que le rodean. Y todo esto junto al final tiene como consecuencias que en muchos lugares de la Unión Europea, como en España, encontrar un sueldo por encima de 24.000 o 36 euros anuales sea una falacia o una cosa prácticamente imposible. Y que esto, cuando se lo dicen a los americanos y les dicen que a lo mejor hay gente cobrando 17.000 euros, les dicen, pero será mensualmente, ¿no? Y la realidad es que no, es anualmente. Por eso, en este vídeo, aparte de analizar las causas que han llevado a Europa a estar como estar, lo que sobre todo vamos a ver es la solución. La solución que tanto tú como yo podemos implementar para que, pese a estar en Europa y pese a cobrar en euros, podamos enriquecernos e incluso beneficiarnos en parte de este sistema y ser cada vez más rico, pese a que a nuestro alrededor no lo sea. Y eso, de facto, a nosotros nos enriquezca y nos dé más poder adquisitivo y permita que cada vez lo que vemos a nuestro alrededor esté más barato
barato, en parte gracias a este mal hacer de los políticos y a esta depreciación del euro y de Europa. Pero antes de entrar a la solución, me gustaría enseñarte este informe de aquí que emitió Mario Draghi, que era el exgobernador del Banco Central Europeo y el que dicen que salvó el euro tras la crisis del 2008, en la que se pasó bastante tiempo estudiando los graves problemas estructurales que tenía Europa. Y como nos indica muy bien aquí ChatGPT, pues hizo un análisis de 5 puntos en los que Europa tenía que cambiar radicalmente si no quería empobrecerse y acabar con muchos más problemas. El primero de estos puntos es el de la nula competitividad en Europa por el exceso de la normativa y por el exceso de la regulación que llevan a la huida de talento y a la huida de capital a sociedades donde tanto el capital financiero como el capital humano tienen más posibilidades, se les acoge con más cariño y se les permite innovar. Y eso tiene como consecuencia que ni tengamos ya ninguna de las 20 empresas más grandes del mundo en Europa, ni las startups en Europa nazcan, porque a la que empiezan a crecer un poquito en Europa y ven que tienen potencial, migran su base a lugares donde Estados Unidos, donde pueden atraer más capital y donde pueden crecer sin una carga regulativa que sea excesiva. De hecho, hay un meme muy bueno que dice: Estados Unidos innova, China replica y Europa regula. El segundo punto totalmente preocupante para Europa es la nula independencia tanto a nivel de defensa como a nivel de energía. Ya sabemos que la energía es lo que hace a un país rico. Si la energía es barata, un país pues, puede invertir en industria, las empresas van a querer establecerse ahí y le hace independiente. Pues bien, Europa depende tanto del gas ruso como del petróleo ruso y ahora está migrando poco a poco a las energías de Estados Unidos para no depender de Rusia. Pero el problema también es que Europa ha dejado de lado su defensa. De hecho, Donald Trump ya lo avisó cuando les exigió a los países europeos que como mínimo subiesen al 2% del gasto en defensa. Por culpa de una Europa débil, por culpa de una Europa que ha dejado de lado su sector de defensa, Rusia se ha atrevido a invadir Ucrania y tenemos una guerra a las puertas de Europa donde incluso soldados de Corea del Norte están invadiendo un país del continente europeo. Este combo de ni siquiera ser autosuficientes en defensa y necesitar de la exportación de energía de países terceros hace que Europa esté en una posición muy débil a nivel estratégico mundial. Otro punto en el que Europa se ha metido de lleno es en la transición ecológica, que está muy bien esto de ser verdes, pero hay que tener en cuenta que China, en sus pocos años de historia moderna, ya ha contaminado más de lo que contamina la Unión Europea, y la mayoría de emisiones de CO2 de Europa son ridículas si lo ponemos en contexto con el mundo entero. Decisiones como las que quieren implantar en España con el cierre de las centrales nucleares o como la que hizo Alemania han puesto en jaque esta independencia energética que decíamos antes y ha supuesto que la energía se encareciese en el continente y sobre todo que otros actores hostiles vecinos como Rusia se vean con fuerza de atacar a países muy cercanos porque saben que a Europa les sale muy cara la energía y siempre es un arma de doble filo y una buena baza en las negociaciones contra vecinos como Rusia. En el punto 4, Draghi también nos habla del tema de la burocracia excesiva y en el punto 5 nos intenta dar una solución que es muy similar a la que siempre se intenta en Europa: taparlo todo con más regulación o con más impresión de dinero. Si uno presta un poquito de atención, se da cuenta que estos problemas van a ser muy difíciles de solucionar y que la única solución que proponen, porque al final la de cortar burocracia y la regulación no la van a hacer, es la de imprimir y meter más dinero en el sistema, lo cual va a hacer que haya más deuda en la Unión Europea y por tanto que el euro cada vez valga menos. Por tanto, es un círculo vicioso muy difícil de solucionar y al que yo no le veo ninguna solución sencilla. A todo esto hay que sumarle además que con la pérdida de productividad, las empresas que un día fueron punteras en el mundo, como eran las automovilísticas gracias a los motores de combustión, pues están desapareciendo y lo hemos visto constantemente en España con las noticias de cierres de plantas automovilísticas o incluso ahora recientemente en Alemania con un montón de despidos del grupo Volkswagen y con la pérdida de liderazgo de todas estas empresas a nivel mundial. Todo esto está teniendo consecuencia en el bolsillo de los europeos que invierten. Si miramos el gráfico del Eurostoxx 50 que recoge la capitalización de las 50 empresas más grandes de Europa, vemos que desde el año 2000 apenas ha conseguido hacer un por 2 al dinero. Si lo comparamos con el S&P 500, podemos ver que el S&P 500 ha hecho un por 4,2. E incluso si lo comparamos con el valor del oro, vemos cómo el oro ha pasado de valer $246 la onza a valer 2.629 desde el año 2000. Es muy difícil imaginarse un escenario en el que Europa vuelva a retomar el crecimiento mundial
con estos ingredientes que tenemos. Y el riesgo para mí es mayor porque ya vimos cómo en momentos de incertidumbre este proyecto europeo, que es muy bonito pero es un experimento muy reciente, puede fragmentarse y romperse y suponer de facto el fin del euro. Lo vimos en el 2011-2012 con la crisis periférica del euro, donde había ya países que querían romper esta alianza que era el euro. Y yo veo muy difícil que ahora, con lo polarizados que están los distintos países de la Unión Europea, y tenemos países como España o Portugal con una deuda altísima en comparación a la que tienen Alemania o algún otro país del norte o incluso del este, pues si vienen estos problemas gordos que probablemente acaben viniendo en no mucho tiempo, esta Unión Europea pueda volver a pasar otro bache, teniendo en cuenta que ahora los estados están muchísimo más endeudados que cuando llegó la crisis del 2008. Por tanto, teniendo todo esto en cuenta, si tú estás tranquilo con tus euros ahorraditos en tu banco europeo, he de decirte que tienes un problema bastante grave al que enfrentarte. Ahora bien, obviamente yo no quiero simplemente contarte los problemas y no darte la solución. Por eso te propongo un plan de 4 pasos, que es el que yo he implantado y llevo haciendo bastantes años y me ha permitido, mientras este declive de Europa se está dando, ganar muchísimo poder adquisitivo y multiplicar mi patrimonio, incluso teniendo en cuenta toda la inflación y la devaluación del euro. El primer punto de este plan de 4 fases es el de entender que tus divisas, incluso sean francos suizos o dólares, no sirven para nada, y menos aún evidentemente si son euros. La inflación en la zona euro ha sido del 3% anual en los últimos 20 y tantos años. En dólares ha sido cercana y en francos suizos probablemente haya sido un poquito menos. Pero por ir al ejemplo del euro, por ejemplo, si te has pasado ahorrando desde que empezaste a trabajar con 30 años a tus 60 y has conseguido acumular 50.000 euros, pues he de decirte que estos 50.000 euros al 3% de inflación en 30 años realmente tendrían un poder de compra cuando te jubiles de un 60% menos. Es decir, lo que podías comprar con 50.000 euros el día que empezaste a ahorrar con 30 añitos, a los 60 solo te valdría al equivalente ajustado a la inflación de 20.600 euros. Y sí, encima esto es solamente en euros. Si encima quisieses, por lo que sea, jubilarte en un país en dólares o en francos suizos, tendrías que sumarle a esta devaluación del euro, de la inflación sufrida en el euro, la devaluación del euro respecto al dólar o los francos suizos, que ya vemos que llega hasta el 50 o 60% adicional. Una vez que entiendes esto, debería de dejar de darte miedo la volatilidad de los mercados, porque una cosa es la volatilidad y otra es el riesgo. La volatilidad es que para llegar del punto A al punto B hay subidas y bajadas, pero el punto B está más alto que el punto A si le das un espacio de tiempo temporal lo suficientemente alto. Y eso es lo que ocurre al invertir en activos como la renta variable o la bolsa. Y esta es la parte 2 de este plan de 4 fases. La parte 2 es deslocalizar tu capital e invertirlo en mercados donde hay más vientos de cola para que crezcan y sean productivos y se multipliquen al mayor tiempo posible. En este caso, yo personalmente creo que mercados más productivos que el europeo serían, por ejemplo, el de Estados Unidos o el de los mercados emergentes. El S&P 500 lleva dando prácticamente un 11% anual en los últimos 100 años y para mí es el sitio donde tienes que deslocalizar la mayoría de tu capital, porque consigues que los euros que tanto te cuestan trabajar los inviertas en el S&P 500, crezcan ese 10 o 11% anual compuesto y a ti te dé un poco igual lo que pase con el euro o con Europa, porque tú lo que tienes es tu dinero invertido en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que hoy en día, y tiene pinta de que va a seguir siendo así por los próximos 50 o 100 años, es el mercado de capitales más óptimo, más seguro y con más libertad, donde todo el mundo acude a colocar su dinero y donde las startups y toda la gente que quiere innovar y crear un negocio potente multinacional lleva allí su dinero. Cuando hablo de invertir en activos como el S&P 500, siempre me preguntáis si comprar las participaciones de los fondos en los ETFs en euros o dólares. La realidad es que da un poco igual, porque cuando tú compras una participación, lo que ocurre simplemente es que tú cambias tus euros o dólares por esa participación y dejas de tener euros o dólares. Si esa participación no cambia y mantiene su poder adquisitivo frente al dólar, pero el euro se devalúa, si tú la vendes te van a dar más euros de la que tú metiste. Y lo mismo pasaría al revés. Lo importante y lo que tienes que entender es que al invertir en acciones o participaciones de empresas o de fondos indexados, tu capital ya no está en euros o dólares, está en esas empresas. Y esas empresas, si una moneda se devalúa, pasará a valer más frente a esa divisa. Por lo tanto, estás protegido frente a esa devaluación. Al final del vídeo te explicaré cómo invertir en fondos indexados al S&P 500 o ETFs, pero por el momento seguimos. La tercera parte de este plan, si no te convence tanto lo de invertir en empresas por la volatilidad de la renta variable, es invertir en activos refugio que lleven entre nosotros mucho tiempo, como el oro, que lleva 5.000 años y ha demostrado perfectamente
mantener el poder adquisitivo de tu dinero. Como veíamos antes, desde el 2000 el oro ha multiplicado por 10 su valor y ha sido el activo que más ha crecido desde entonces. Obviamente el oro es mucho más valioso que por lo que ha hecho desde el 2000 y tiene mucho que ver con su valor histórico, y por eso creo que es una gran apuesta si uno quiere cubrirse ante la devaluación de las monedas europeas. Otra gran apuesta para mí, aunque un poquito más arriesgada, es la de Bitcoin. Personalmente invierto un 10% de todo el dinero que gano en Bitcoin y supone un porcentaje más grande aún en mi patrimonio gracias a su revalorización, y creo que es una apuesta muy buena para cubrirnos de la regulación excesiva en Europa y de su muerte lenta. En este vídeo de aquí arriba te cuento todo esto al detalle. Te cuento cómo invertir en oro, cómo invertir en Bitcoin, cómo invertir en los mercados emergentes, cómo invertir en el SP500, y te doy el paso a paso y te explico por qué creo que son la mejor opción de cara a 2025 y de cara a la próxima década para multiplicar tu patrimonio. Pero sobre todo el hack total para mantener tu poder adquisitivo y no verte arrastrado por esta tendencia en Europa es la cuarta pata del plan, que no es otra que intentar internacionalizar tu valor, tus servicios y tu producto y vender a este tipo de países, a Estados Unidos, vender a Suiza, vender a países del norte, y eso la mejor forma de hacerlo es obviamente volviéndote lo más internacional posible. Recuerda al final que no somos árboles, podemos mudarnos y podemos irnos a trabajar, a crear empresas o a vender en jurisdicciones donde haya más vientos de cola, donde se gane más dinero, donde se paguen menos impuestos y donde nos den una mejor calidad de vida a nosotros y a nuestra familia. Obviamente, gracias a las redes sociales, también puedes hacer esto desde tu casa y puedes vender tus servicios de manera digital o teletrabajar para empresas en el extranjero que paguen más que las locales. Con este vídeo lo que intento es abrirte un poquito la mente y mostrarte que si te confías 100% en tu Estado, en tu Unión Europea, en tus euritos en el banco, probablemente el futuro vaya a ser negro. Ya lo hemos vivido en estos últimos 20 años y sufrimos un empobrecimiento lento pero constante y sin reversión. Por eso te animo a que reflexiones y mires tú qué partes de este plan estás aplicando y cómo las puedes aplicar para intentar que tu patrimonio, tu valor y tus ingresos se vayan multiplicando con el tiempo en lugar de dividiendo. Te dejo con este vídeo de los top ETFs para 2025, donde te cuento mi plan de inversión de cara a la próxima década y del próximo año, y te será muy útil para poder implementar los pasos que hemos visto en este vídeo. Muchas gracias, no olvides suscribirte, darle al like y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Nos vemos la siguiente semana.